Pablo acaba de enseñarnos que Abraham fue justificado por la fe y ahora da el siguiente paso. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase es monumental. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora, por fe en Cristo, tenemos paz con Dios. No se trata de una emoción pasajera, sino de una nueva relación. La guerra espiritual que había entre Dios y el pecado terminó en la cruz, y Jesucristo firmó la paz con su sangre. Así es como se comienza narrando Romanos el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el contexto romano, la palabra paz tenía un significado político. La paz romana, el periodo de tranquilidad impuesto por el imperio. Pero Pablo habla de una paz celestial, no impuesta por la fuerza, sino ofrecida por amor. Dice en Romanos capítulo 5, verso 2, por quien tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes. La palabra entrada, del griego prosagoge, se usa para describir el permiso que alguien necesitaba para acercarse al trono de un rey. Pablo dice, ya no estás fuera del palacio, has sido invitado a entrar ante el Rey de Reyes. Y no solo entras, sino que permaneces firme en la gracia. Estas son las palabras poderosas que nos hacen confiar en la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, sigue tratando el tema y en Romanos el capítulo 5, verso 3 dice, nos gloriamos en la tribulación. Una frase escandalosa en cualquier época, pero Pablo no está promoviendo el dolor. Está revelando que el sufrimiento es el taller donde Dios forja el carácter. En la cultura romana, la palabra tribulación o tilixis se usaba para describir la presión que separaba el oro de las impurezas. Así también, las pruebas no destruyen al creyente, lo purifican. La tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Y esa esperanza, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Pablo trata el tema de que el amor de Dios rompe toda lógica. Por eso expresa en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio. Cristo no murió por los buenos, sino por los culpables. El amor de Dios no espera que seas digno, te hace digno. En el mundo antiguo, morir por alguien era la máxima muestra de honor, pero nadie moría por su enemigo. El Señor Jesús lo hizo. Y ese amor no solo nos salvó del juicio, sino que nos reconcilió con Dios. Por eso, Romanos el capítulo 5, versículo 10 lo expresa de manera profunda. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces Pablo cambia el foco. La muerte de Cristo nos reconcilió, pero su vida resucitada nos sostiene. Esto significa que la salvación no es solo algo que sucedió, sino algo que continúa. Jesús vive para mantenernos firmes, perdonados, llenos de gracia. En la segunda mitad de este capítulo 5 se trata un asunto maravilloso, donde Pablo contrasta a Adán y Cristo. Lo narra de la siguiente manera. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo ahora introduce el pecado y la muerte. Cristo trajo justicia y vida eterna. En el pensamiento judío, el jefe de familia representaba a todos los suyos. Por eso Pablo dice en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Adán nos arrastró a la caída, pero Cristo nos levantó a la redención. Donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Y esa frase lo cambia todo, porque no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, la gracia de Cristo siempre es mayor. Romanos 5 nos enseña que la fe no solo nos salva, nos transforma, nos da paz con Dios, esperanza en medio de las pruebas y seguridad eterna en el amor de Cristo.
Así que si hoy sientes que las pruebas te aplastan, recuerda, no son señales de abandono, sino el fuego donde Dios está formando tu fe, porque donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Por eso, no le huyas a las pruebas. No te alejes de Dios ni dejes la gracia del Señor, porque Dios ya por medio de Cristo te ha dado la victoria y esa victoria te debe sostener. Quizás estás pasando situaciones difíciles, pero no te olvides que Jesucristo ya obtuvo la victoria por ti. Por eso, aquí descubrimos lo que significa realmente tener paz con Dios. Descubrimos por qué el sufrimiento puede producir esperanza y cómo el amor de Cristo cambió radicalmente nuestra historia. Y el misterio de cómo Adán y Jesús representan dos destinos para la humanidad. Este capítulo nos ayuda a comprender la grandeza de la gracia de Dios y nos enseña a vivir confiados en su amor. El amor de Dios es mucho más grande que la condenación que el enemigo pretende traer a nuestras vidas al hacernos sentir que somos pecadores. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional para leer Romanos el capítulo 6. Vivir libres del poder del pecado.